Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más, lunes 21 de septiembre, ya en la recta final para terminar este mes. El tema del día de hoy, como siempre, es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, así que si ustedes no lo saben, pues les cuento. El día de hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y precisamente ese es el tema que vamos a tener este día. Estaremos hablando de Alzheimer. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos conectados y aprendiendo el día de hoy. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman y mueran. Esta es la causa más común de demencia y se caracteriza por una disminución continua de las habilidades sociales, de pensamiento y comportamiento, que altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente. Los primeros signos de la enfermedad pueden aparecer cuando se olvidan eventos recientes o conversaciones. A medida que la enfermedad avanza, puede desarrollarse un deterioro grave de la memoria y pérdida de la capacidad de realizar tareas cotidianas. Los medicamentos actuales para la enfermedad pueden mejorar temporalmente los síntomas o retardar la tasa de disminución de las capacidades. En ocasiones, estos tratamientos pueden ayudar a las personas a maximizar la función y mantener la independencia por un tiempo. Los diferentes programas y servicios pueden ayudar a las personas con la enfermedad y a los cuidadores. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Alzheimer y ahora abordaremos el tema con nuestros especialistas. Bueno, le damos la bienvenida, nos acompaña ya neurólogo conocido, amigo de Salud TV de años, el doctor José Ricardo López Contreras. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a conmemorar este 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer y otras demencias, que diferentes países de todo el mundo están haciendo actividades importantes para crear conciencia e informar sobre la enfermedad, que es la pandemia del tercer milenio. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, y tengo el honor de recibir y darle la bienvenida a nuestro programa al doctor Norbert Román Garita. Él es nuestro neurólogo invitado el día de hoy, quien nos acompaña desde Costa Rica. Y les cuento, es el presidente de la Asociación Nacional del Alzheimer en ese país. ¿Cómo está, doctor Román? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y para mí todo un honor pues conversar con los amigos de siempre. Y sí, en esta celebración, ante una pandemia que como saben no tiene fronteras, esta pandemia del Alzheimer llegó para quedarse. Y por eso aprovechamos esta fecha para decir que nos queda una gran ruta de muchas cosas por hacer. Así es, doctor. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo para que nuestros televidentes aprendan mucho más y veamos pues que estamos en sintonía, ¿cierto, doctor?, en lo que estamos haciendo, no solo a nivel de Centroamérica, sino en todo el mundo en relación al tema. Cuéntenos un poquito, doctor López Contreras, todos los años hay un lema. En esta ocasión, ¿hay algún lema para este año o algo que estamos persiguiendo, la concientización, además algo extra? Sí, definitivamente el lema de este año es Hablemos de Demencia. Es importante que hablemos de diferentes tópicos sobre la enfermedad de Alzheimer y demencias con el objetivo de eliminar todas aquellas falsas creencias que la población aún tiene. Por ejemplo, muchos aún creen de que el que se olviden las cosas, el que se pierdan los objetos, el que tenga trastornos cognitivos y una demencia, muchos lo toman todavía como normal para la edad, lo cual no es cierto.
ningún deterioro cognitivo, ninguna demencia es considerada y debe ser considerada es parte del envejecimiento patológico o anormal. La otra aspecto importante es evitar el estigma. La enfermedad de Alzheimer y la demencia es como cualquier otra enfermedad, es una enfermedad neurodegenerativa, no es contagiosa y sí requiere de mucha ayuda y eliminar por parte de la familia, los cuidadores y toda la población en general. Doctor Román, cuéntenos un poquito, hablemos de estadísticas a nivel de su país, a nivel del mundo, qué sabemos en cuanto a esta pandemia que, como usted bien dice, la pandemia de la demencia y el Alzheimer, pues está para quedarse también, ¿no? Cada región del mundo tiene sus particularidades en situaciones de riesgo, pero en general podríamos decir que cada 3 segundos, o sea, como un pestañear de ojos, cada 3 segundos hay una nueva persona en el mundo con diagnóstico de algún tipo de demencia. Las cifras son alarmantes y la expectativa hacia el futuro de casos va a incremento. Curiosamente, la región del mundo con la mayor expectativa de aumento de casos hacia el futuro es Latinoamérica, y según algunos datos externos a nosotros, nos coloca a Centroamérica como la región punto rojo de casos hacia el futuro. Así que por eso los centroamericanos siempre decimos, porque estamos unidos en esta lucha, que siendo la región del mundo con el mayor problema, queremos ser la región del mundo con el mayor número de acciones. Y por eso hay que hablar del tema, porque todos tenemos mucho por hacer, cualquiera que sea nuestra posición. Muy bien, entonces, ¿por qué será que nosotros estamos en ese punto rojo, doctor López Contreras? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué tenemos más chance? ¿Cuáles son los factores de riesgo de los que se habla en Alzheimer y otras demencias? Bueno, hay varios factores. La población latinoamericana y centroamericana ha sido una población predominantemente joven. Es decir, que con las proyecciones estadísticas y actualmente la población de adultos mayores en mayor crecimiento es en los países de medianos y bajos ingresos como el nuestro. Precisamente por eso, por la transición epidemiológica que tenemos de la población, que muchos jóvenes estamos pasando y estarán pasando en los próximos años a ser adultos mayores. Los adultos mayores son, la edad es un factor de riesgo para la demencia, y es en los adultos mayores cuando se inician los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Aunque muchos años antes, a 20 años antes, ya empezó la enfermedad. Pero las primeras manifestaciones de la enfermedad, los olvidos, fallos de memoria, se dan principalmente en adultos mayores de 60 años. Si cuanto más aumentamos de edad, mayor es la posibilidad de desarrollar demencia. Entonces, uno de los problemas que tiene América Latina y Centroamérica es que mucha población ahora joven será adulta mayor en los próximos años, por lo que el crecimiento de adultos mayores es grandísimo. Por otro lado, también tenemos muchos factores de riesgo que los países desarrollados no tienen. Por ejemplo, tenemos otras epidemias de enfermedades crónicas no conocidas como la obesidad, la diabetes, la depresión, muchas veces no controladas. Tenemos una dieta inapropiada, la dieta salvadoreña, por ejemplo, es rica en carbohidratos, rica en grasas, pero no es nada saludable. Entonces, es importante que cambiemos nuestro estilo de vida hacia un estilo de vida saludable, comiendo una dieta sana, haciendo ejercicio y también identificando los otros factores de riesgo y corrigiendo para reducir el riesgo de demencia que podamos tener en los países. Es por eso que Centroamérica estima que entre 2015 y el 2050 el crecimiento de personas con demencia
será de un 435%, cuando en el resto de países del mundo está alrededor de los 235%. Actualmente hay muchas personas con demencia en Centroamérica y se estima que para el 2050 habrá al menos 6 millones de personas en toda Centroamérica padeciendo demencia. Y tenemos el reto de cambiar nuestro estilo de vida para disminuir el riesgo, disminuir esta cantidad de personas que van a desarrollar o vamos a desarrollar demencia al 2050. Esto es importante porque no solo es un problema serio, sino que también es un problema social, económico y familiar. Entonces, es un llamado de atención. Ahora que hemos estado pasando la pandemia del coronavirus, que hay que aprovechar que la prevención es importantísima. Pues en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la prevención es básica. Es importante y es una solución de bajo costo que tenemos en los países de bajos y medianos ingresos. Bueno, muy interesante. A ver, doctor Román, porque mucha gente que nos está viendo en casa puede pensar, bueno, pero yo soy olvidadizo, he sido olvidadizo siempre. ¿Cómo sé si yo estoy entre ese riesgo de personas de luego padecer un tipo de demencia o de Alzheimer? Bueno, ahí la clave está en los observadores cercanos a nosotros. Efectivamente, vivimos en una época donde hacemos muchas tareas simultáneas y corremos el riesgo de tener una pérdida de atención sostenida en una y otra, y entonces eso aumenta la posibilidad de perder la secuencia y olvidar algunas partes de esa tarea del día. De tal manera que no es solamente suficiente tener el problema de memoria, sino es la consistencia en el tiempo, la persistencia del problema, la intensidad del problema y algo muy importante, que yo le he llamado el termómetro familiar. Es aquel miembro de la familia, amigo o cercano, que ha podido observar que ese problema está siendo consistente en el tiempo al punto que lo ve diferente. Es decir, ante cualquier circunstancia es preferible consultar, pero cuando tenemos un observador, sobre todo familiar, que está percibiendo un cambio, precisamente ese es el momento de buscar asistencia. Y esa es la clave, porque se puede perder el diagnóstico hasta en el 80% o retardarse, y eso es muy lamentable, y perderíamos grandes oportunidades de actuación y modificar factores corregibles. Excelente. Bueno, vamos a una pausa, escuchamos el avance de TN21 y volvemos con más del tema de hoy. Este año 2020 ha estado lleno de muchos cambios. Cambios a causa de la pandemia del COVID-19. Las clases, las compras, las reuniones familiares e incluso algunas consultas médicas se realizan ahora a través de los medios virtuales. La nueva normalidad se ha apoderado de nuestros días. Pero lo que no ha cambiado es el amor que tenemos los salvadoreños por nuestro país. Y nuestro compromiso para educar en salud a los televidentes. Por eso, queremos invitarte a mostrar tu patriotismo adoptando las medidas de prevención para cuidarnos unos a otros. Lávate las manos, usa la mascarilla y en la medida de lo posible no salgas de casa. Pero sobre todo, sintoniza y aprende con nosotros en Salud TV de lunes a viernes 12 del mediodía por Canal 21. Toma el control. Feliz mes de la independencia. Te desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa en el marco del Día Mundial del Alzheimer. Hoy estamos aprendiendo con nuestros invitados de Alzheimer precisamente y de otras demencias. Nos acompaña el doctor Román Garita desde Costa Rica y el doctor López Contreras acá en El Salvador. Bueno, recuerde que usted que está en casita, si tiene preguntas, puede hacérnoslas llegar a través de nuestro número de WhatsApp
así como también nuestro número en el set y a través de nuestro Facebook. Ahí están en pantalla, 2283-2157, el número en el set, 7859-7318, nuestro número de WhatsApp y a través, claro está, de nuestra red social Facebook. Bueno, a ver, entonces, doctor Román, ya hablamos que es bien importante el termómetro familiar. Entonces, esa persona que dice, sí eras olvidadiza, pero esto ya se está saliendo del guacal, como le decimos en buen salvadoreño. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctor López Contreras, entonces? Bueno, el diagnóstico lo hacemos cuando una persona está teniendo fallos de memoria que van más allá de lo esperado. Todos alguna vez hemos tenido despistes o fallos de memoria, no recuerdo dónde dejé las llaves, las busco, pero pronto las encuentro. Sin embargo, hay un grupo de personas que empiezan a tener fallos con mayor frecuencia, más constantes, y que empiezan a interferirles también en sus actividades de la vida diaria. Entonces, este es un aspecto importante porque hay un gran grupo de personas entre los 40 años o más en que empieza a haber algunos fallos de memoria leves que pueden pasar desapercibidos, pero que a medida va pasando el tiempo pueden hacerse actuados y aspectos. Este grupo de 40 años o más tiene trastorno mental, pero que no tienen a nivel de la vida diaria, es lo que se conoce actualmente como deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo. Doctor López, lo voy a interrumpir un momentito. Tenemos una llamada telefónica, así que me gustaría responder para escuchar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, doctora, yo quisiera hacer una consulta. Díganos. Sí, que estoy atravesando por una situación de olvido. Soy una persona de 59 años aproximadamente, vivo en Ilopango, y desde hace un tiempo para acá estoy teniendo problemas de olvido ya más frecuentes. Soy docente, soy profesora, y resulta pues de que si pongo las llaves en X determinado lugar, de repente las dejo en el baño o las pongo en un lugar inesperados y luego ya no recuerdo dónde las he puesto. En un instante yo pierdo por completo la idea de dónde las he puesto y son cosas que a mí me frustran mucho. Se me olvida que acabo de poner el agua al fuego para el café y se me olvida, o sea que prácticamente son problemas de memoria a corto plazo que para mí, a que mi familia me dice, no te preocupes, mami, no hay problema. Pero eso me está generando a mí una situación, un conflicto personal y me preocupa porque, o sea, dentro de mi labor yo tengo que tener un alto grado de memoria. Si no se me olvida de mis alumnos, etcétera. Pero en cuanto a mi vida cotidiana, sí estoy presentando bastantes trastornos de olvidos y son frecuentes. Y ya se me hizo hace poco, el año pasado, se me hizo por esto en el cerebro, ¿verdad? Un TAC, no sé cómo, que le meten una resonancia, perdón, y me dijeron que mi cerebro estaba bien, que solamente tenía ciertas fisuras porque soy hipertensa, pero con respecto a que tuviera otra anomalía no me lo han detectado, pero sí estoy preocupada. ¿Qué edad tiene, amiga, perdone? 59 años. Doctor sí. Román, ¿hay algo que quisiera preguntarle más antes de responderle? Le preguntaría la parte emocional, si está pasando alguna situación compleja, tensión, etcétera. Por lo que le escucho, tiene muchos, como decimos acá, muchas bolas en el aire, moviéndolas. A ver qué nos dice. Sí, cómo no. Bueno, problemas emocionales, no puedo decir que tengo graves problemas emocionales, ¿verdad? Solamente lo que hemos estado pasando debido a la pandemia, el grado de estrés que hemos estado teniendo, que es lo más normal que hemos tenido que pasar, ya que por mi edad he tenido que estar encerrada durante mucho tiempo, pero con relación a mi estado emocional, estoy bastante bien, gracias a Dios, ¿sí?
esté en un momento estable. Bueno, amiga, muchas gracias por llamar. El doctor Román y el doctor López Contreras van a tratar de darle algunos consejos para dirigirla a usted en cuál es lo que tiene que hacer o qué podría ser lo que está pasando. Gracias por llamarnos. Muchas gracias, doctora, muy amable. Doctor Román, ¿qué le vamos a decir? Como explicaba al inicio, hay un grupo de personas menores de 60 años, o sea, entre 40 o más, que pueden tener trastornos a veces muy discretos y a veces pueden ir incrementándose y no necesariamente tienen demencia, pero es importante que este grupo de personas con deterioro cognitivo leve, si queremos verlo de una manera sencilla, son todas aquellas personas que tienen algún fallo de memoria u otros trastornos cognitivos que no son normales para la edad, pero que no son lo suficientemente intensos y no interfieren de manera importante en las actividades de la vida diaria y no cumplen los criterios de demencia. Ese gran grupo de personas se denomina como deterioro cognitivo leve. Es importante que esas personas consulten a su médico para buscar todas las probables causas que se lo estén desencadenando. Como bien lo hizo Norbert, muchas veces le hizo la pregunta cómo estaba su ánimo. Muchas veces si hay mucha ansiedad, si hay depresión, si hay trastornos del sueño, esto puede hacer que tenga un fallo de memoria, que olvide cosas y no necesariamente sea una demencia. Pero esa es una de las causas. Hay que estudiar otras probables causas de deterioro cognitivo, que hay hasta 70 causas, algunas son metabólicas, infecciosas, neurodegenerativas, por lo que es importante hacer una serie de exámenes de laboratorio, una tomografía. Ella mencionó que le habían hecho un examen, creo que habló de un electroencefalograma, ¿verdad? Creo que habló que le habían realizado. Bueno, entonces no lo podemos descartar, es importante que no quite el dedo del renglón, ¿verdad? Que le ponga atención a lo que está sucediendo, pero sí, muy interesante, me llamó la atención que el doctor Román pues le preguntara acerca de su estado emocional, porque entonces en definitiva la ansiedad, como dice el doctor, puede estarnos generando también mayor cantidad de olvidos. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp, nos escribe Héctor, nos dice: saludos desde Mississauga, Canadá. Saludos, gracias por estar en sintonía. ¿Podrían aclararme la diferencia entre demencia y Alzheimer? Mire qué bueno, gracias por estarnos ahí, estar viendo, estar en sintonía con nosotros desde Canadá. Un saludito muy afectuoso. Doctor Román, ¿podríamos responder esto? Alzheimer y demencia. Las demencias son como una gran sombrilla y debajo de la sombrilla hay diferentes tipos, siendo que la más importante quizás en el 50% de las veces sea Alzheimer, pero también tenemos de origen vascular y de otros orígenes infecciosos, traumas, etcétera. La sombrilla es muy grande, de tal manera que demencias es como decir el dato, digamos, global, y el específico es lo que nosotros intentamos establecer en cada una de las personas que tienen algún tipo de demencia, porque puede variar el abordaje entre un tipo y otro. Ok. Bueno, Héctor, ahí tiene la respuesta. Es una demencia. De hecho, está dentro de la sombrilla de las demencias. Por eso es que el lema es aprendamos de Alzheimer y otras demencias, ciertamente. Pero igual, gracias por estar con nosotros. Quizás es de la más frecuente, ya dijimos, ya mencionó el doctor. Yo tengo una pregunta, y esto es: hoy día tenemos muchos diagnósticos de déficit de atención en población infantil, juvenil e incluso adulta. ¿Se sabe algo si esto es un factor de riesgo, si hay cierta predisposición a que luego estos pacientes puedan tener alguna de estos tipos de demencias o Alzheimer? Pregunta doctor López Contreras. Hasta este momento no se ha determinado que las personas que sufren de déficit de atención sea factor de riesgo para desarrollar algún tipo de demencia. Lo que sucede es que cuando pasan de niños a adultos, estos trastornos de atención, las personas tienden a conversarlos y a manejarlos y hacen una vida normal. Son personas que son muy inteligentes, pero que olvidan con frecuencia cosas porque no prestan atención. Queremos tener una buena memoria, debemos de enfocarnos en que lo que estamos haciendo es importante para que el cerebro trabaje.
De otra manera, el cerebro no lo toma como algo importante y no lo graba. Por ejemplo, podemos estar hablando en una consulta con un amigo y no nos enteramos cuántos vehículos pasan durante esa conversación, no sabemos cuántas autobuses pasaron, si quitaron, cuántas personas, porque no estábamos enfocados en ver qué era lo que pasaba en nuestro entorno. Por lo tanto, el cerebro filtra todas esas impulsos que no son útiles y no los graba. Okay. Entonces, pero sí, ponemos atención en lo que estábamos hablando con la otra persona. A veces también pasa con las multitareas. Tengo que apagar el agua, la luz, tengo que ir a traer al niño, tengo que hacer algo en el trabajo. Muchas cosas importantes, muchas cosas. Y lo que pasa es que si no decimos al cerebro que es importante, poniendo atención, no lo va a grabar. Y es así como muchas personas sin tener una demencia pueden tener con frecuencia fallos. Ok, bueno, muy bien. Bueno, doctor, todos los lunes nos gusta relajarnos con los consejos que nos da Elianic Borlasca en la sección de Peace and Yoga, así que los invito, vamos a verla y regresamos con más del tema de hoy. Hola amigos de Salud TV, soy Elianic Borlasca y el día de hoy haremos Natarayasana o la postura del bailarín. De pie, pasa todo tu peso a la pierna derecha. Levanta tu pierna izquierda al mismo tiempo que doblas la rodilla. Con tu mano izquierda toma el pie y levanta tu brazo derecho hasta que esté frente a ti a la altura del hombro. Con la exhalación siguiente, despega el pie izquierdo del glúteo. Esta acción jala todo el brazo hacia atrás y te estira desde el hombro. Ahora flexiona tu tronco hacia adelante y mantén el balance en el cuerpo, respirando profundo y viendo un punto fijo en dirección hacia donde apunte tu mano. Sostén la postura por lo menos 3 respiraciones y después regresa a la posición de inicio para hacerla hacia el otro lado. La postura del bailarín fortalece las piernas y tobillos, mejora el equilibrio y la concentración, relaja la espalda y mejora la postura corporal, además de que brinda una gran energía. No hay contraindicaciones para realizar esta postura. Sin embargo, al hacer esta o cualquier otra asana, es preferible que estés bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla a tus propias necesidades. Para Salud TV soy Elianic Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle este lunes 21 de septiembre en el marco del Día Mundial del Alzheimer y otras demencias. Estamos conversando respecto al tema con nuestros invitados, el doctor Román Garita desde Costa Rica y el doctor López Contreras acá en El Salvador, ambos neurólogos. Bueno, entonces ya tenemos que me solventaron esta duda. A este momento no hay ninguna asociación entre esos trastornos de atención que se presentan más en infancia y adolescencia y el tener otras demencias Alzheimer en la vida adulta, ¿no? Ahora bien, doctor Román, ¿qué podemos hacer para prevenir, además de conocer, claro está, sobre este tema? Bueno, efectivamente a esto se le llaman factores de riesgo y algunos de ellos son modificables. Y tal vez esa es la gran noticia el día de hoy en la celebración mundial. Y es que los factores modificables son los que dependen de usted como actor principal de su autocuidado, que puede cambiar a través de su historia y puede incidir en una reducción de riesgo, de hacerlo más tardía la presencia de la enfermedad o hacerla menos complicada o severa. Y es que en los países latinoamericanos se sabe, y eso es una
tal vez una buena noticia, que tenemos un peso mayor de factores de riesgo modificables de cerca de un 46% versus en países europeos que es 35%. Es decir, que tenemos 46% más posibilidades de hacer mayores cosas para reducir esos factores de riesgo. Y son como, yo siempre explico que son rápidamente, si me permite, como los dedos de la mano. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, no ser hipertenso, no ser diabético, no tener sobrepeso y tener control de lípidos. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. El segundo factor que nos puede ayudar es 150 minutos de actividad física semanal. Pueden ir chequeando nuestros amigos que nos ven cuánto de esto estoy haciendo. 150 minutos de una actividad que me genera un poco de sudoración o agotamiento, no extremo. El tercero es comer conscientemente. Ya no hay tiempo aquí como para decir, pero casi que todos estaríamos de acuerdo en decir que yo puedo comer conscientemente si lo quiero hacer. La cuarta cosa es un reto cognitivo a través de tu historia de vida, seguir aprendiendo cosas nuevas. Hay amigos aquí musicales, guitarristas que emprenden esa misión ya un poco grandes. Y la quinta es la salud mental. Diría que deberíamos de ponerlo primero. En tiempos de pandemia estamos muy afectados. Así que estos 5 factores, más dejar de fumar, reducen el riesgo un 46%. ¿Qué te parece? Una gran noticia. Es bastante, de verdad que es mucho lo que se puede hacer, así que espero que estén poniendo atención en casita. Bueno, tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Vamos a dar lectura a esta. Nos dice, mi nombre es Marta y soy cuidadora de mi esposo de 81 años de edad. Ya tiene problemas de demencia. Él está en control con neurólogo y con medicamentos para detener el deterioro cognitivo. Ya se le hizo una resonancia magnética al cerebro. Lo que yo quiero consultar es qué actividades se le pueden encomendar para detener ese deterioro, porque él no se quiere ocupar de nada y solo pasa con sueño. Creo que puede ser la carga de medicamentos que tiene por sus diferentes afecciones. Durante estos meses de cuarentena no se ha realizado ninguna visita a los médicos para protegerlo de la contaminación del COVID-19. Siempre veo tan excelente programa. Muchas gracias por su atención. Buen día para los neurólogos y en espera de sus recomendaciones. Marta, gracias por tomarse el tiempo de escribirnos y gracias por estar en sintonía. Bueno, ahí lo tienen. El esposo de Marta, ya 81 años, pues ya tiene diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? ¿Realmente podría ser la sobrecarga de medicamentos la que lo tiene como muy con sueño y que no tiene deseos de ocuparse en nada, doctor López? Bueno, tendríamos que ver cómo ha sido la evolución de este señor. Tenemos que ver los medicamentos que está tomando. En muchas ocasiones, a veces algunos fármacos, algunos medicamentos, principalmente que les dan para dormir, pueden sedarlo demasiado en el día y eso mantenerlos hipoactivos y también predisponerlos a caídas, por lo que es importante actualizar su sistema con su neurólogo. Es importante que, aunque los medicamentos no van a curar la enfermedad, la van a detener, sí lo van a mantener más estable durante algún tiempo. Y algunas veces utilizamos algunos medicamentos para algunos problemas específicos que no necesariamente deberá tomar de manera indefinida. Muchas personas dejan de asistir con su médico y es ahí cuando después de una medicación prolongada no supervisada puede aparecer algunos efectos adversos por medicamentos, o si están automedicándose también puede ser una de las causas. Pero también debemos ver cuando una persona con deterioro cognitivo o demencia lleva un curso lento y progresivo, pero cuando hay una agudización demasiado rápida, debemos de evaluar si es algún medicamento, pero también si hay algún problema metabólico como una deficiencia de sodio, un trastorno de hormonas tiroideas, o hay una infección de vías urinarias, una neumonía,
u otro trastorno metabólico que pueda estar empeorando el cuadro clínico de las personas. Entonces es importante que siempre cuando hay un cambio en el desempeño de los síntomas o de las funciones de nuestro paciente, consultemos rápidamente con el médico para determinar si hay un factor secundario. Algunas veces se golpean la cabeza sin que sea muy severo y esto puede condicionar en lo que se llama un hematoma subdural. Este también es una emergencia, también saber diagnosticarlo. Es importante entonces que la historia clínica, no solo lo que cuenta el paciente, sino también lo que nos cuenta el familiar y principalmente quien lo cuida las 24 horas del día, es el que nos va a dar la pauta de los cambios que va a ir teniendo la persona y la necesidad de hacer algunos cambios de medicamentos. Muchas veces el problema de inactividad que tienen los pacientes es favorecido por los mismos familiares, porque a veces son muy inquietos, se levantan, se paran, quieren salir, y entonces el cuidador está cansado y les va bien a ellos darles algo para dormir a las 6 de la tarde, para ver la novela o para hacer algunas cosas, pero a las 12, 1 de la madrugada, ya durmió lo suficiente el paciente y va para arriba en la madrugada. Entonces, esto hace que a veces se sobremedique de sedantes el paciente y que en el día pase somnoliente. Todo esto hay que hablarlo con él. Bueno, doña Marta, realmente más que decirle actividades que puede realizar, quizá lo que tenemos que hacer es buscar por qué su esposo pasa con demasiado sueño. Hay que hacer esos análisis que le están diciendo los doctores, ¿verdad? Para verificar que no hay algo secundario que lo tenga más somnoliento o con ese deterioro que usted está mostrando, ¿verdad? Que nos está comentando. Espero que le haya servido esto y bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Aunque cada persona puede manifestarlo en forma diferente, existe un parámetro de ciertas señales que podrían indicar el desarrollo del Alzheimer. Una de las más comunes, especialmente en etapas tempranas, es olvidar información recién aprendida. También fechas o eventos importantes y se pide la misma información repetidamente. Algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollo y seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener dificultad en seguir una receta conocida o manejar las cuentas mensuales. A quienes padecen Alzheimer se les hace difícil completar tareas cotidianas. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de algún juego popular. También se les olvidan las fechas, estaciones y el paso del tiempo. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está en proceso en ese instante. Es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron allí. Estas solo son algunas, pero pueden haber muchas más manifestaciones que indiquen un posible cuadro de Alzheimer. Si detecta alguna en un familiar o conocido, aconséjele visitar a un especialista para recibir ayuda médica. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más preguntas a través de nuestro WhatsApp. Vamos a darle lectura. Nos dice: buenas tardes, mi nombre es Ana. Tengo a mi madre de 86 años, pero sí he visto muchos cambios en ella, más que todo en su concentración. Mi pregunta ¿es bueno seguirle su conversación o es mejor tratar de ayudarles a recordar? ¿Hay alguna vitamina tanto para ella como para su cuidador? Porque sí, es bastante complicado tratar de hacerlo sentir mejor. Gracias, amiga, por escribirnos. Definitivamente esa es una situación que viven los cuidadores y en este caso de Alzheimer, que realmente es bastante pues complejo, ¿verdad? Una situación. A ver, doctor Román, ¿qué recomendaciones le podemos dar a ella? Bueno, yo siempre tengo mi forma de explicar esto, y es que cuando la persona vive con una demencia, puede ser que se encuentre ubicada en un tiempo diferente al nuestro. Suelen repetir historias y a veces el que sufre es el que cuida. Pero yo
siempre desarrollé alguna estrategia que es, recuerde 10 historias fabulosas. 10 historias fabulosas. Todos nosotros tenemos 10 historias fabulosas. ¿Dónde nació? ¿De dónde eran sus familiares? Las vacas que tenían, los chanchos que criaba. Y entonces cuando la persona que vive con demencia empieza con una confusión, usted utilice y hable de alguna de estas 10 historias fabulosas. ¿Y cómo sabemos que son las historias fabulosas? Porque le brillan los ojos, porque lo transmiten, lo llevan al pasado y parece que está viviendo hoy. Entonces, en lugar de afanarnos en contradecirlo, no es así, de estarlo corrigiendo, traten de disfrutar de esas historias fabulosas. Y con respecto a cuál es la vitamina, bueno, yo diría que no hay una vitamina, digamos, que nos sirva a los cuidadores, pero viera qué buena vitamina es distribuir las cargas en la familia y en la comunidad. Y si hay comunidades amigables donde pueden cuidar a mi adulto mayor con demencia, ojalá en la pospandemia podamos desarrollarlo, todos estamos con la mejor vitamina, que es la solidaridad. Mire qué bonito, en definitiva, cuando hay un familiar, un padre, una madre, pues en definitiva distribuir las cargas es algo importante porque todos son hijos, ¿verdad? Tienen los mismos padres, así que, y todos tienen la oportunidad de ayudar, de sentirse útiles y de además de disfrutar de esas 10 historias maravillosas de las que nos está hablando el doctor Román. Bueno, a ver, ¿tenemos más preguntas en WhatsApp? Si no tenemos en este momento, doctor López Contreras, hablemos un poco ya del manejo, del tratamiento en sí, media vez obtenemos un diagnóstico. De acuerdo. Quizás para enfocar el diagnóstico es primeramente clínico, tomando la historia directamente del paciente, pero corroborándolo con un familiar o con el cuidador. Porque algunas veces parte del problema de la demencia es que hay una falta de juicio o conciencia de la enfermedad. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿cómo está la memoria? Fantástica. No se le olvida nada, para nada. Y atrás del paciente, el familiar diciendo, sí, pero que no se entere porque si le contradice, se va a enojar. Y entonces muchas veces esto es importante que el cuidador aprenda cómo afrontar las diferentes dificultades o trastornos del paciente para no contradecirlo, porque si no, lo agitamos, se enoja y nos va a obligar a dar un medicamento innecesario. Entonces, doctor, porque esto es en general, la mayoría de pacientes con Alzheimer y demencias tienden a ser más irritables y fácilmente se pueden incluso volver agresivos con sus cuidadores. No necesariamente. Hay quienes han sido muy enojados, muy cascarrabias y se vuelven la persona más amable, cariñosa, o sea, les cambia su personalidad. No necesariamente es característica de las personas con demencia ser agresivos o ser irritables. Lo que sí es cierto es que muchas veces el familiar, para ponerlo en la realidad, porque dice, me quiero ir para mi casa. Esta es tu casa en la que has vivido los últimos 20 años. No, esta no es mi casa. Me quiero ir. Ya te dije que esta es tu casa. No, no es mi casa. Ya te dije que esta es tu casa. Entonces, cada vez el familiar va perdiendo paciencia, se va poniendo también agresivo y esto hace que el paciente se ponga agresivo y termina finalmente agrediendo al cuidador. Pero esto es porque el cuidador no ha aprendido cómo afrontar estas dificultades del paciente. En realidad, el paciente, para él, esa no es su casa porque él está viviendo en otra época, cuando estaba joven, cuando era niño, etc. Bueno, importante entender entonces. Entonces están en otra época. Exacto. Entonces es importante que esta situación no le afecte, aunque es difícil decirlo para un familiar que no le afecte sus fallos, pero hay que aprender a sobrellevarlos y tratar de
primero, ponerlos en la realidad, pero si esto no funciona, puedes cambiar de forma. Puedes darle 1, 2, 10, 20 y vuelvas. Vámonos a una pausa, doctor, y al regresar continuamos hablando del manejo, ¿ok? Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos una pregunta a través de nuestro Facebook. En esta nos dice Diana Valencia: mi abuelo tiene demencia senil y quisiera saber qué podemos hacer para que él no esté triste, porque hay momentos, porque tiene momentos de violencia. Muy bien, Diana. Gracias por escribirnos. Bueno, vamos a ver, doctor Román, justamente lo que estábamos hablando de algunos periodos en los que algunos pueden volver más agresivos. Mira que los cambios neuroconductuales es lo más frecuente que va ocurriendo en el tiempo. Cerca del 90% de las personas que viven con algún tipo de demencia pueden tener algún acontecimiento de estos. Pero bueno, yo insisto en que podemos hacer más, porque la verdad que en el 90% de las veces podemos manejar esos cambios neuroconductuales sin medicamentos, con estrategias en casa, pero eso requiere un entrenamiento del cuidador de cómo manejar la situación. Por ejemplo, lo que dice don Ricardo, si usted empieza con el no, y cambia la cara y frunce el ceño, la interpretación de la persona que vive con demencia es que aquí hay un conflicto y me tengo que defender. De tal manera que debemos aprender a hablar con las demencias, hacer la diferencia en lo que mi papá tiene, mi abuelito tiene versus lo que es enfermedad, y a veces hacer esa diferencia se torna difícil. Pero les doy otra idea práctica. Yo siempre digo, a ver, dígame cómo está, esto es un problema de agenda. ¿Cómo, doctor, que un problema de agenda? Dígame, ¿cuál es la agenda que tiene su abuelito para la otra semana? No está haciendo nada. Ok, ahí está el problema. Su problema es un problema de agenda. Debemos pensar que esta persona mayor a través de su vida tiene su historia personal y la agenda se llena en función de la historia personal. Si yo siempre salía a las 4:30 de la mañana a trabajar en el campo y yo me encuentro en ese momento, según mi mente, ¿cómo lo voy a dejar sentado? De tal manera que les dejo la idea, llenemos la agenda en función del tema cultural, de su historia de vida y aprendamos eso. En eso ahí los expertos de la Asociación Alzheimer de El Salvador, estoy seguro que les darán consejos maravillosos de cómo hablar con las demencias y cómo enfrentar esos temas neuroconductuales sin llegar al uso de drogas, que ya vimos en el otro caso, que a lo mejor por ahí anda el tema de complicaciones. Muy bien. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Vamos a aprovechar el tiempito porque se nos está terminando. Dice, yo cuido a una familiar que tiene 85 años que estuvo en control en el seguro con deterioro cognitivo y sospecha de Alzheimer. Todo se detuvo por la pandemia. Me aconseja el médico si es recomendable reanudar la consulta. Tengo temor de sacarla por el COVID ya que ella tiene cirrosis hepática. Gracias por su ayuda. Bueno, en definitiva, una situación que muchas personas están viviendo en nuestro país y es el hecho de que han tenido que suspender consultas muy importantes por la pandemia, pero que ahora ante la reapertura y una nueva normalidad, pues, ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué le recomendamos, doctor López? Sí, hay una nueva modalidad en todo el mundo y también en nuestro país, es que algunas personas, por el alto riesgo de contaminación que tienen y también los riesgos de sufrir complicaciones por coronavirus, muchas veces la familia no quiere sacarlo de casa y a veces no es recomendable sacarlo de casa. Existe la alternativa de las consultas digitales que pueden hacerse a través de su médico. Tiene que hablar si está dando esta modalidad de consulta. Sería una buena oportunidad para actualizar en forma general de cómo ha estado su cuadro clínico, su tratamiento, ajustarle si hay necesidad de actualizar algunos exámenes, y habrá algunos casos en los que será necesario, además
de una consulta digital por teléfono, por videoconferencia, hacer una cita también presencial para completar el estudio y el examen. Pero algunos medicamentos pueden ser modificados o pueden ser ajustados a través de la modalidad citas virtuales. Así es, pero es importante que todas las personas que ya en tantos meses han abandonado sus controles, muchos han dejado de tomar medicamentos para otras enfermedades que no dan síntomas, como la diabetes, la hipertensión arterial, los triglicéridos, colesterol, y pueden complicarse. Entonces se recomienda no suspender los medicamentos que tomaban antes del inicio de la pandemia, y cuanto antes reiniciar los controles con su médico para ajustar la dosis si es necesario o actualizar algunos exámenes de laboratorio. Si hay una descompensación, definitivamente hay que hacer una cita pronta para ver en qué se les puede ayudar y ajustar las medidas necesarias de acuerdo al problema que cada paciente tenga. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero a la amiga última que nos escribió, la verdad es que ante la nueva normalidad es importante, si puede reanudar esas citas pronto, hacerlo, acompáñenlo, siempre manteniendo las medidas de lavado de mano, evitando que se toque, el uso de su mascarilla lo más que se pueda, porque hay que continuar y las enfermedades pues no se paran, los demás continúan. Doctor Román, doctor López Contreras, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. De verdad ha sido un placer conversar con ustedes y aprender de sus conocimientos. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y es importante que hagamos cambios ya, tengamos un cambio en el estilo de vida, por lo menos un estilo de vida saludable que nos lleve a protegernos de los factores de riesgo y así disminuir la posibilidad de tener demencia u otras enfermedades crónicas. Bueno, muchas gracias entonces, doctor, y gracias a ustedes que están en sintonía. Los dejo en buena compañía con Osvaldo Ruiz, mañana con otro tema. Que Dios los bendiga. Los consejos más recomendables para prevenir en un porcentaje la aparición del Alzheimer son los siguientes. En primer lugar, debes controlar el factor de riesgo vascular, manteniendo dentro de los límites normales la glucemia, las cifras de colesterol y la tensión arterial. Dos medidas sencillas que pueden ayudar son el abandono del hábito tabáquico y realizar ejercicio físico de manera habitual. Debes tener un control con tu nutricionista. Evita los alimentos ricos en grasas saturadas y ácidos grasos omega 6. Las principales fuentes de ácidos son la mantequilla, las carnes rojas y los embutidos, ya que están ligados directamente con el aumento del colesterol. También es importante la estimulación cognitiva y la vida intelectual activa. Es fundamental. Realiza actividades que estimulen la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, la atención, operaciones aritméticas, leer, relacionarse con otras personas, juegos intelectuales y el manejo de otros idiomas. Este año 2020 ha estado lleno de muchos cambios. Cambios a causa de la pandemia del COVID-19. Las clases, las compras, las reuniones familiares e incluso algunas consultas médicas se realizan ahora a través de los medios virtuales. La nueva normalidad se ha apoderado de nuestros días. Pero lo que no ha cambiado es el amor que tenemos los salvadoreños por nuestro país. Y nuestro compromiso para educar en salud a los televidentes. Por eso, queremos invitarte a mostrar tu patriotismo adoptando las medidas de prevención para cuidarnos unos a otros. Lávate las manos, usa la mascarilla y en la medida de lo posible no salgas de casa. Pero sobre todo, sintoniza y aprende con nosotros en Salud TV, de lunes a viernes, 12 del mediodía por Canal 21. Toma el control. Feliz mes de la independencia. Te desea Canal 21. Tome el control.